El día de hoy vamos a hablar acerca de la pena de muerte. Vamos a entrevistar a un abogado constitucional, quienes nos darán su opinión al respecto. Soy Augusto Carlos Martínez Torres, abogado. Bueno, jurídicamente hablando, tenemos que este tema es un tema muy controversial, ya que hemos tratado de aplicar la pena de muerte en nuestro país desde hace ya bastante tiempo. La Constitución del año 79 y la actual ha querido, por ejemplo, en la época de Alan García, retomar este tema para los temas, valga la redundancia, de sicariato o violadores de menores. Sin embargo, el Ejecutivo no pudo concordar esta situación con el Poder Legislativo y al final no tuvo éxito. Por ejemplo, en el año de 1957 y el año 1979 fueron ejecutados 7 personas por el asesinato de niños y por el asesinato de policías. Sin embargo, esta pena, esta sanción, no puede aplicarse en un Estado de Derecho. Somos un país sobre todo democrático y sobre todo con una norma la cual debemos cumplir, que es la constitucional. Personalmente estoy en contra de la pena de muerte. Yo creo que la pena de muerte no es viable porque estamos en un Estado de Derecho. Tenemos una constitución la cual respetar y sobre todo respetar la vida del ser humano, el derecho fundamental a la vida. Sí, se deberían tomar medidas más drásticas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estamos en un Estado de Derecho, rigiéndonos bajo la Constitución de 1993. Como hemos podido apreciar, hay comentarios en contra de la pena de muerte. Pero, ¿qué nos dice la Iglesia? Hay controversias que nunca se nos van a ir de enfrente de nosotros, y una de esas controversias tiene que ver con la pena capital. Unos a favor, otros en contra. Usualmente aquellos que están en contra de la pena capital piensan que a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la gracia, a la luz de amar a nuestros enemigos, a la luz del mandamiento de no matarás, que nosotros no debiéramos pensar que tenemos la autoridad para quitarle la vida a otro ser humano. Y ciertamente esas son consideraciones a tomar en cuenta, pero no podemos olvidar el resto del consejo de Dios. En Génesis 9:6, Dios reveló de una manera clara, antes de la ley de Moisés incluso, que todo aquel que derramara sangre de hombre, su sangre sería derramada, sería demandada. ¿Por qué Dios hizo eso? El texto nos dice, porque a imagen de Dios hizo Dios al hombre. Dios está protegiendo su imagen en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que parte de la problemática en entender algo que parece tan severo como este mandato es que nosotros en nuestra condición caída no hemos acabado de entender el alto valor que Dios le asigna a lo que es la imagen de Dios en el hombre. Yo creo que si entendiéramos eso mejor, pudiéramos entender mucho mejor el mandamiento. En 1957 fue condenado a pena de muerte Jorge Villanueva, conocido también como el monstruo de Armendáriz, por violación y asesinato a un menor de 3 años de edad. La última ejecución fue aplicada en 1979, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, donde se fusiló a Julio Alfonso Vargas Garayar, ex suboficial de la FAP, por traición a la patria, pues se le acusaba de realizar espionaje a favor de Chile. Este hombre fue fusilado a las 6 de la mañana el 20 de enero de 1979, convirtiéndose así en la última persona en quien se aplicó la pena de muerte en el Perú hasta el momento. Nuestros compañeros también nos dieron su opinión acerca del tema. Sí, estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque donde terminan los derechos, tus derechos, empiezan los derechos del otro. Y un violador, un psicópata, ya perdió sus derechos completamente, ¿no? Es por eso que se debería efectuar la pena de muerte para ellos. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? Sí, estoy muy de acuerdo en realidad. ¿Por qué? Porque podría tomarse como ejemplo para que otras personas como que la piensen antes de hacerlo. Porque si bien es cierto, eso ya es como una enfermedad, se puedan retener de alguna u otra forma. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? Sí, en algunos casos, porque por ejemplo me parece de más la existencia de los violadores. ¿Qué te parece la seguridad acá en Lima? No, muy malo. No me siento segura, o sea, prácticamente tú bailas por tu pañuelo acá. Y cuando hay algún caso, se demora en aparecer ya sean los policías o ambulancias.
En realidad no estoy ni a favor ni en contra, porque creo que es un tema muy delicado el hecho de poder jugar con la vida de alguien. Si nuestra legislatura la tuviera, habría que ser muy cuidadoso en relación a que verdaderamente se pruebe la culpabilidad de la persona que va a ser sometida a esa condena. Claro que hay delitos que la merecen, pero ahí estamos jugando también con un elemento que es la vida. Entonces no se puede jugar a ser Dios, porque no sea como en el caso del monstruo de Armendáriz, que se le juzgó, se le impuso la pena de muerte y al final se comprobó que era inocente. Por más que luego, después de no sé cuántos años, intente lavar su memoria, ya todo el mundo lo condenó en esa época y solo por el testimonio de alguien, del panadero, que por la facha que él tenía pensó que podía ser el culpable. Entonces, por eso es una situación muy delicada. La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Permite establecer una protección jurídica sobre cuestiones fundamentales, como el respeto a los procesos judiciales, el acceso a la justicia, la libertad personal y la presunción de inocencia. Con estas resoluciones, los abogados defensores tienen una herramienta legal para garantizar los derechos humanos de sus defendidos. Ante los recientes casos de violación a niños en el Perú, el parlamentario Roberto Vieira presentó una moción para que el Congreso inste al Ejecutivo a emprender el proceso para retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dar lugar a la pena de muerte. Deja de ser parte del Pacto de San José y por ende se retira de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que al acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casos no podrán ser vistos por el tribunal. Los casos que están en proceso continúan siendo vistos por el tribunal. Además, el organismo podrá recibir nuevas denuncias, siempre y cuando hayan sido cometidas durante el tiempo en el que el país formaba parte de la convención. Sin duda, este tema es un tema bastante controversial, pero luego de haber visto este reportaje, ¿qué opina usted? ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte en nuestro país? Soy Michelle Juárez y esto fue La Pena de Muerte en el Perú.